Dios bendiga sus vidas. Alabado sea el Señor. Estamos juntos nuevamente. Este es el canal del pastor Danilo. Y estoy aquí ya listo para llevar al lugar donde usted esté una palabra poderosa de parte del Dios glorioso. Bendito sea el Señor. Pero antes quiero leer la palabra del Señor en el libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 23, y el versículo 26, que dice así. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Alabado sea el Señor. Dios bendiga, añada más bendición a esta palabra. Bendito sea el Señor. Yo quiero, amados, que me están observando, que me están escuchando a través de este medio, enfocar en esta hora un tema muy importante, como lo es la confianza en los tiempos difíciles. No es fácil tener confianza en los tiempos difíciles. Cuando el apóstol Pablo estaba prisionero con Silas por predicar la fe en Jesús, en el calabozo de más adentro, porque allá los metieron, ¿verdad? Allá recibió orden el carcelero que los llevasen en la cárcel de Filipo, con los pies en el cepo y sus espaldas heridas por los azotes. ¿Qué pasó a medianoche? La Biblia dice que a medianoche comenzaron a cantar a Dios y los demás presos los oían. Entonces de repente sobrevino un gran terremoto y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el panorama es oscuro y complicado, amados, es necesario depositar toda nuestra confianza en Dios. Gloria sea su santo nombre. La realidad de las pruebas o las crisis, es necesario observar y ver de dónde vinieron las crisis, de dónde vienen, cuál es la dependencia, porque alguna explicación nosotros podemos tener, ¿verdad? De alguna manera diríamos que aparecen por la voluntad de Dios o por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones. El momento de la crucifixión del Señor pues era muy doloroso para todos, para Jesús, para sus discípulos, para las multitudes que seguían al Maestro. Pero Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Y esa era la gran victoria, aleluya. Y hasta este día, eso significa la gran victoria de todos los que hemos creído. Entregar su vida en sacrificio por nosotros. Pero en otras ocasiones, nuestra vida, hermanos, vive momentos críticos. Porque ya no por designio de Dios, ya no por voluntad de Dios, sino porque nosotros tomamos malas decisiones, sino porque nosotros pecamos. No son pruebas, amado. Cuando usted está pasando un problema por su culpa, no es prueba, sino consecuencias de su error, consecuencias de su maldad. Por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés no entró en la tierra prometida porque golpeó con soberbia una roca, la roca. El Señor no le dijo que hiciera la cosa así. O sea, él no hizo la voluntad de Dios, hizo la voluntad de él. La voluntad de Moisés nunca era la misma que la voluntad de Dios. Todo eso tenemos que verlo. Luego la Biblia, siempre en Lucas capítulo 23, y el versículo 28 al 31, habla de la comunión con Dios, que es la que nos va a fortalecer en medio de las pruebas. Oiga, es la comunión con Dios. No es el hablar de Dios, no. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es la comunión con Dios. ¿Sabía usted que una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es tener comunión con Dios en la iglesia? Amén. Jesús, a quienes estaban llorando, les decía: no lloren por mí, porque yo voy en victoria, así como voy moribundo, Dios me va ayudando, mi Padre me va ayudando, y esto que Él me mandó a hacer, porque yo
lo quiero hacer también, lo voy a realizar porque mi Padre me va a ayudar. No lloren por mí. Yo voy en justicia. Lloren por ustedes, por sus hijos, por sus futuras generaciones. Porque si esto hacen, dice la palabra, con el árbol verde, cuánto peor será lo que harán con el árbol seco. O sea, es decir, si esto lo hacen conmigo, que soy inocente, ¿qué pasará con ustedes, que son culpables de su pecado? Ustedes que no se han arrepentido, ustedes que no están tratando de vivir una vida en justicia. Pues Jesús está profetizando aquí lo que va a venir. Los tiempos que están pasando ahorita mismo. Es decir, tiempos de destrucción. Aleluya. En aquel tiempo se hablaba de Jerusalén. Hoy tenemos que hablar de todo el mundo. Amén. En aquel tiempo se profetizaba la destrucción de Jerusalén. Hoy ya no es la destrucción de Jerusalén, amados. Hoy es la destrucción de la humanidad entera. O no sé hasta dónde llegue esto. La comunión sincera con Dios era la única, y es la única, que nos puede fortalecer en medio de una situación terrible. Él les decía, es buscando a Dios con todo su corazón que ustedes van a estar fuertes para esa futura situación. Vemos que Jesús llama a las mujeres que lloraban, hijas de Jerusalén. Ahí en el versículo 28, hijas de Jerusalén, pues no venían de Galilea, no. Eran observadores de ahí, de la localidad. De ahí eran paisanas de los nativos de Jerusalén. Eran observadoras locales, ¿verdad? Sus lágrimas, pues, eran de dolor por el sufrimiento del reo, que era Jesús, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto? Esto es terrible, hermanos. Cuando tú estás pensando, ay, Dios mío, pobrecito esa persona que está sufriendo. Yo no te digo que no sientas nada por alguien, porque cuando tú eres sensible, cuando tú tienes misericordia, o cuando Dios está en ti, más bien, tú tienes misericordia. Y cuando Dios está en ti, tienes misericordia, pues vas a tener compasión por los demás. Amén. Tú no puedes estar desconociendo cuando ves a alguien que va ensangrentado y que lo van golpeando encima, así como llevaban a Jesús, estoy de acuerdo. Pero ellos en ese momento no lloraban por Jesús y no por sus propios pecados. Lo que les dolía es ver cómo iban haciendo a Jesucristo, pero no les dolía lo que ellos habían hecho contra el mismo Jesús. No se estaban dando cuenta que Jesús iba sufriendo por culpa de ellos. Hay gente que cuando ve la película de la Pasión de Cristo se pone a llorar frente a un televisor, pero no llora por su pecado. Delante de Dios no llora por su pecado, no le duele su pecado, no siente arrepentimiento. Si es posible, minutos después sigue haciendo pecado. Es fundamental sostener una comunión con Dios en todo tiempo. Por eso el apóstol Pablo también nos dice, fortaleceos en el Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y así permanecer firmes. Amén. Sí, el temor de Dios es una fortaleza. Es una fortaleza en medio de tiempos difíciles. Gloria a Dios, porque a veces, amados, pasamos tiempos y experiencias, situaciones que son incomprensibles para nosotros humanamente. No entendemos. Mire, ahorita con este problema del coronavirus, oiga, el mundo está confundido, la ciencia está confundida, nadie encuentra una solución, todo el mundo está, como quien dice, están dándose por vencidos. Bueno, sí, de hecho ya hay manifestaciones en España, los médicos se dicen ya ellos que son incompetentes, que ellos ya no se sienten vencidos, ya fueron derrotados por esta situación. Oiga, gente experta, gente con otro nivel grande, va, sin duda.
Este momento era difícil de entender para la multitud y para los discípulos cuando veían a Jesús, ¿verdad? Imagínense para su mamá María, su madre, los hermanos de Jesús. Podemos considerar varias razones, ¿verdad?, para pensar así. ¿Por qué morir de manera tan deshonrosa y en medio de criminales? ¿Por qué Jesús aceptar ser llevado en medio de delincuentes como si Él fuera uno de ellos? Sin serlo, sin serlo. Estas son algunas razones que nos, ¿verdad?, que podemos considerar. ¿Por qué ahora, en la plenitud del ministerio? ¿Por qué ahora que Jesús estaba teniendo éxito en su ministerio? ¿Por qué ir a la cruz y morir de esa manera? ¿Por qué ahora cuando había tanto que hacer y tanto que conquistar? ¿Por qué en ese tiempo? ¿Por qué? Si solo llevaba 3 años con sus discípulos. Y seguramente muchas otras preguntas. Pero la voluntad de Dios estaba detrás de todo esto. Finalmente Dios sabía lo que estaba haciendo. Aunque en la tierra no se entendía lo que estaba pasando, en el cielo todo se manejaba de la mejor manera. Ay, mi Dios de los cielos. Tantas cosas, amados, están sucediendo ahorita mismo. En todo el mundo, vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, hay confusión con este detalle. Algunos ya están pensando que es el acabose final del mundo. Bueno, hay tantas opiniones ahí que algunas pueden ser que no tengan sentido, ¿verdad? Sí. Y es que la gente está con pánico. Sí. Yo le voy a decir una cosa, lo que nos puede fortalecer en este tiempo es el temor de Dios. Eso es lo que nos va a llevar al propósito de Dios. Y lo leemos ahí en Lucas 23:40. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor de Dios es un tesoro. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los que temen al Señor. El temor de Dios debe ser la pareja inseparable de la fe. Veamos en Hebreos 11:7. Dice, Noé no entendía, Noé no veía, pero creyó, aleluya. Y con temor de Dios construyó el arca por 120 años. Es que él no creía por lo que veía, no. Es que creer por lo que miras o por lo que miramos, eso no es fe. Eso no se llama fe cuando tú crees porque miras, porque tocas. Eso no es fe. Lo que es fe es lo que tú no ves y lo crees, aleluya. El temor de Dios te hace pensar. Sí, no entiendo, pero creo, aleluya. No comprendo, pero confío en su amor. Confío en su cuidado. Yo no sé cómo es esto, pero yo estoy confiando y estoy creyendo y creo que así va a suceder y que así va a ser, aleluya. No entiendo lo que está pasando, pero le seguiré. No comprendo, pero voy a obedecerle. Gloria a Dios. Quizás no entendemos lo que está sucediendo, amados. Lo más seguro es que si lo entenderíamos va a ser después. El Señor así le dijo a Pedro. Lo que tú no entiendas ahora, después lo vas a entender, no te preocupes, pero tú no vas mal. Déjate llevar. No seas incrédulo. El Señor le dijo a Tomás, oye, porque Tomás dijo primero, yo aunque lo vea no creo, dijo, aunque lo vea no creo. Alguien dijo, hasta no ver no creer, dijo Santo Tomás. No, él dijo, aunque yo lo vea, no voy a creer. Si yo no metiera mi mano en sus heridas, si yo no meto mi dedo en sus heridas, no creo, aunque lo vea, aunque lo esté mirando. Y por eso Jesús, cuando le apareció, le dijo, Tomás, toca mis heridas, tócalas, tócalas, tócalas. Pero Tomás le dijo, se cayó al suelo y él le dijo, Señor mío y Dios mío eres tú. Le quiso decir, sí creo, Señor.
sí creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero el Señor le insistía que tocara sus heridas. Mete tu mano, le decía, métela aquí en mi costado. Porque Dios quiere que usted no tenga duda de Él. Dios quiere que nadie dude de su realidad, de su verdad, de su veracidad. Aleluya. Sí, es que es la confianza en Dios la que va a triunfar, hermano. Nosotros vamos a triunfar porque confiemos en Dios. Es que si confiando en Él siempre vamos a triunfar. Dios siempre nos impulsa hacia el cumplimiento de su voluntad cuando creemos. Alabanzas al Dios que vive. Dios usará muchas cosas para llevarnos al cumplimiento de su plan. Algunas serán dolorosas, ¿verdad? Como el caso de la crucifixión de Jesús en aquel tiempo. Algunas son muy dolorosas cuando tú ves un ser querido que muere inexplicablemente. Muy dolorosas, amados hermanos, como muchas que están pasando ahorita mismo en España, en Estados Unidos, allá ¿cómo se llama? En Italia, lo que han estado sucediendo, incluso en China, bendito Dios. Aquí mismo en Centroamérica, pues, ya en Panamá van más de 1000 muertos. En Costa Rica ya van más de 300, aquí en Honduras ya son varios los casos. Son varios los casos, aleluya. Entonces, ya van como 7 muertos en Honduras. Ya es un número significativo. Entonces, y sobre todo la situación se empeora en medio de una atmósfera de opiniones que nadie explica, nadie expresa algo que pueda ser confiable o fundamental para encontrar una posible solución a la situación. Así como impotentes estamos. Por eso Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomiendo es traducida, hermanos, del griego paratitemi, así, que también significa poner cerca de encomendar, confiar, ofrecer, depositar, algo así. Jesús depositó, ofreció, confió su vida, su espíritu totalmente en las manos de la voluntad del Padre Celestial. Sí, eso mismo es lo que usted tiene que hacer. Ponga a su familia. Algunos tienen familiares en los Estados Unidos. Algunos tienen familiares en Italia, en España, qué sé yo. Hoy hay mucha gente que ha emigrado a esos lugares donde se está muriendo la gente. Ya murieron 3 hondureños en Estados Unidos. Entonces, amados, tenemos que poner nuestra gente, nuestra familia, nuestra vida en manos de Dios, pero sobre todo no del diente al labio. Tú tienes que derramar tu alma delante de Dios. Tú tienes que bajarte, aleluya, que rendirte, que humillarte y hacer que tu familia haga lo mismo. Y no solo por estos días, sino que hay que hacer un compromiso con Dios, que el mismo Dios Todopoderoso, con toda su sabiduría, sea testigo de que lo estamos haciendo en serio, de que no hay hipocresía en nosotros. Que nos estamos comprometiendo con Él y que si esto llegara a suceder, si esto llegara a pasar, vamos a trabajar para Él, para su obra. Ya no vamos a seguir trabajando solo para nosotros mismos. ¿Sabe usted que la gente trabaja solo para Él? Así es. Pregúntele a una persona cuántas horas trabaja para Él, para sí mismo. Y pregúntele cuántas horas trabaja para Dios. Solo en un solo día. ¿Cuántas horas trabaja para usted? Dígale. ¿Y cuántas horas trabaja para Dios? Dígale después. A ver qué le va a decir. La gente trabaja solo para Él. Y luego viene cansado a descansar. Y ya no hay tiempo para Dios. Y que no moleste el pastor. Y ahí viene el líder a molestar. Qué necia es esta gente. Así es. Y lo que quieren es pisto, dicen. Dios mío, como el diablo en navaja toda esa gente. Para que se resistan
al favor de Dios. El centurión romano, que era un gentil, era romano, un gentil, capitán de 100 soldados romanos, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era un hombre justo. Cuando vio que Jesús murió, verdaderamente, quiso decir sin lugar a dudas, quiso decir yo no me queda ni una duda, este hombre era justo. O sea, ese centurión creyó en Jesús allí. Toda la multitud que le seguía y sus conocidos que venían desde Galilea vieron lo sucedido. Jesús había muerto. Jesús había muerto. ¿Y qué ambiente quedó allí? Tristeza, desesperanza. Imagínese usted. Aleluya. Cuando uno vive esos momentos de tribulación, donde aparentemente se terminó todo. Los discípulos de Emaús, vámonos de aquí. Nosotros creímos en Jesús, pero creo que fue más bien pérdida de tiempo. Él ya se murió, ¿y ahora qué? Vámonos para donde nuestra familia. Sigamos cosechando, sigamos sembrando allá. No hay esperanza. Sin embargo, Jesús confió en su Padre Celestial hasta el último momento, cuando Él le entregó todo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Confió en sus promesas, aleluya, que al tercer día Él lo iba a levantar de los muertos. Y por eso, como Él confiaba desde que estaba vivo, les dijo: yo a los 3 días voy a resucitar, les dijo a sus apóstoles. ¿Y qué pasó 3 días después? Ángeles y demonios, discípulos y seguidores eran testigos, aleluya, de su victoria sobre la muerte. Cristo había resucitado, bendito sea el Señor. Cristo resucitó. Fueron días difíciles para sus discípulos. Fueron días de soledad, un día de fracaso, días de desánimo, imagínense usted. Aún para las multitudes. Pero eran tiempos de cambio. A veces no entendemos los cambios los cuales Dios nos somete, amado. Pero Él sabe lo que hace. Era necesario lo que estaba sucediendo que aconteciera. Pues nacería la iglesia del Señor Jesucristo. Vendría el derramamiento del Espíritu Santo. Los apóstoles y la iglesia caminarían en nuevos niveles de unción, de poder, de autoridad. El evangelio llegaría hasta los confines de la tierra. Eso se estaba provocando a través de aquel dolor, a través de aquella dificultad. Es que yo quiero decirle algo. Toda mujer, para parir un hijo, tiene que soportar horribles dolores después de llevarlo 9 meses en su vientre. Horribles dolores para parir. Y luego cuando nace la criatura, es la alegría del hogar, es la alegría de la familia. Eso es lo que pasa. La iglesia, para parir nuevos hijos, para parir nuevas situaciones mejores que las de antes, tendrá que pasar este tipo de procesos dolorosos, terribles. Y eso es lo que está pasando ahorita el mundo. Estamos en ese tiempo. Quizás ahorita esto no termina. Quizás esto va a empeorar, amado. Espérenlo así. Amén. Bien, en conclusión, ¿qué puedo decirle yo? Dios sabe lo que hace. Todo está en sus manos y en esa verdad debemos descansar nosotros. Nuestros corazones deben descansar en esa gran realidad. Debemos confiar en el Señor en medio de los tiempos difíciles. Con temor de Dios conducir nuestra vida y con la confianza de que Dios, nuestro Dios, Dios Todopoderoso, continúa en su trono. Allá está en su trono, gobernando y tiene el dominio de todas las cosas. Créalo, amado. Créalo usted, bendito el Señor, aleluya. Creámoslo, mis amados hermanos.
es maravilloso. Yo le digo en esta hora, estamos viviendo días terribles, difíciles. Hay unos que están más confundidos que otros, pero este es el tiempo que usted, como creyente, como hijo de Dios, tenga paciencia. Este es el tiempo en que la iglesia, en que los creyentes, ¿verdad?, que tanto tiempo hemos sido criticados, hoy vamos a demostrar de qué estamos hechos. Hoy vamos a saber y vamos a demostrarle al mundo verdaderamente quién es el dueño de la victoria y quién es el que se queda sin esperanza. Amén. Yo quiero orar para usted en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, mi Dios, pongo en tus manos este tiempo. Y sobre todo, Padre amado, pongo en tus manos esta congregación, este grupo de personas que están conmigo, que nos están oyendo, que nos están escuchando. Padre, esperando que su infinita misericordia les alcance. Y sobre todo, Padre, ponga en su corazón, Señor, la fuerza, la fortaleza, la capacidad, la entrega. Oh Padre, la buena orientación para que sus ideas tomen el rumbo y su caminar el rumbo correcto. Ese rumbo que tú quieres que andemos. En el nombre de Jesús, disipo y quebranto todo lo que Satanás haya formado o esté intentando hacer en su mente y en su corazón. Vengo declarando, mi Dios, un tiempo de libertad, un tiempo de entendimiento, un tiempo de madurez, un tiempo de entrega a ti, un tiempo de comunión contigo, un tiempo, Dios mío, de luz. Que desaparezca todo entenebrecimiento de su mente y de su corazón. Oh Dios, que la luz de tu evangelio ilumine, Padre, en todo su ser, en toda su familia, en todos sus teneres, en todo su entorno. En el nombre de Jesús, yo lo suplico a usted, que desaparezca todo aquello que les hace daño, Señor. Sí, en el nombre de Jesús lo declaro, confiando en usted. Amén. Gracias a Dios, amados. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos adorar a Dios, glorificar su santo nombre. Ok. Me gustaría y quiero pedirle, suscríbase a mi canal. Suscríbase a este canal. Este es el canal del Pastor Danilo. Y cuando usted se suscribe, pues usted está garantizando que estos mensajes seguirán viniendo del tercer cielo para usted y para su vida. ¿Ok? Por ahora yo me voy. Estaremos con ustedes en próximas oportunidades. Bendiciones a todos. Ánimo.